Bueno, buenas noches. Mi nombre es Georgina Salazar, soy licenciada en lenguas extranjeras, traductora de inglés-español, profesora de inglés y profesora de chino mandarín. Esta noche nos encontramos en la quinta ponencia de la semana. Bien, hemos empezado la primera, la segunda, con algunos aspectos, algunos conceptos básicos de lo que es la lengua, ¿no? Para ir entendiendo y para llegar hasta el día de hoy a lo que son los idiomas asiáticos. Bien, aclaro que no vamos a poder ver todos los idiomas asiáticos porque son más de 1000. Eh, Incluso tampoco vamos a poder ver los más importantes, todos los más importantes, porque eh, primero que son muy complejos y segundo que no alcanza el tiempo tampoco para hablar de los más importantes tampoco. Va a ser una clase enfocada en un análisis comparativo más que nada del chino mandarín, el coreano y el japonés, que son, bueno, los que vienen a la mente cuando uno habla de idiomas asiáticos, bien, a pesar de que hay otros que también son muy complejos, también son muy llamativos, son asiáticos, pero bueno, en la mente del colectivo, cuando uno dice asiáticos, se viene a la mente el chino, el japonés sobre todo. Bien, bueno, antes que nada vamos a empezar hablando de un poco de cultura, porque en esta clase de idiomas, en realidad en todos los idiomas uno tiene que interiorizarse un poco en la cultura, pero en estos idiomas muchísimo más. Bien, hay que entender primero la cultura muchas veces para entender el idioma, que, bien no es algo muy común, porque bueno, si bien pasa, ¿no? Con otros idiomas, no sé, el alemán, el inglés, uno tiene que saber un poquito de por qué tiene esta lección lingüística para hablar en esta situación. En los idiomas asiáticos es bastante más diferente, ¿bien? De lo que estamos acostumbrados. Vamos a ver un poco, como decíamos la clase anterior, o la anterior, no me acuerdo, creo que era la tercera, que estábamos hablando de la lingüística, de la glotopolítica, hablamos un poco también del origen de los lenguajes, el origen de las lenguas, mejor dicho, no de los lenguajes. Y había unas teorías que decíamos que estaba la poligénesis, la monogénesis, teorías bíblicas también. Y bueno, la que se tiene como más fuerte es la teoría de que, bueno, los homínidos empezaron a tener un lenguaje, un habla en África y luego se fueron dispersando y así nacieron los diferentes idiomas. Especialmente de África hacia Asia en un primer lugar. Y bueno, vamos a ver cómo eran los lenguajes en Asia más primitivos. ¿Bien? Pero antes que nada, voy a sacar acá una presentación sobre un poquito delinear el tema de lo que es Asia. Y bueno, también hablábamos, mientras se abre esto, también hablábamos de lo que son las segundas lenguas. Habíamos definido lo que es lengua extranjera y segunda lengua. Bien, que eso también es otra cosa muy importante, porque no es lo mismo segunda lengua que lengua extranjera. Segunda lengua no es tan normal, por ejemplo, tenerla en cualquier país, pero sí en Asia. ¿Qué es segunda lengua? Cuando yo, por ejemplo, estoy en un país que tiene un idioma oficial que no es el mío, ese idioma oficial sería la segunda lengua, ¿bien? Ahora, una lengua extranjera es algo que yo, por ejemplo, siendo hablante del español, habiendo nacido en Argentina, no tengo ninguna segunda lengua. No existe una lengua que yo hablaba en mi casa y una lengua que hablo en la escuela y otra lengua que hablo, que veo en los noticieros. Para mí, lo que yo aprendo es una lengua extranjera. Ahora, en Asia lo que pasa es que muy probablemente en la mayoría de los países, en tu casa con tu familia hablas un idioma, en la escuela hablas otro y en el noticiero probablemente hablen otro. Bien, de ahí la complejidad y por eso es lo que quería dedicar una clase entera a explicar eso y la clase del lunes va a ser enfocada completamente en lo que es el idioma chino, ¿bien? El chino oficial, mandarín. Que vamos a hablar de, también que no es el único chino que hay y que además hay más de 200 dialectos.
Por eso muchas veces yo como profesora de chino, cuando me dicen, anda al supermercado y a escuchar lo que dicen, a ver qué es lo que comentan entre ellos. Y en realidad no, yo les digo, lo que comentan entre ellos muy probablemente es un dialecto, que es muy diferente al chino mandarín oficial. Ellos probablemente no van a estar hablando chino mandarín oficial entre ellos. ¿Bien? Esas son un poco las complejidades que hay. Bien, vamos a arrancar con a ver un poquito el tema de historia. Bien, hablábamos antes de las teorías aceptadas, de las más aceptadas, también teníamos las teorías bíblicas que hablábamos la otra vez, de la Torre de Babel. Según la teoría más aceptada, actualmente los seres humanos proceden de África y de allí fueron llegando a Asia. Es lo que les comentaba hace un rato. Bien, bueno, tenemos varias especies, no quiero entrar mucho en historia, pero teníamos el Homo sapiens, que no era la única especie de homínidos que existía en ese momento, pero fue bueno, la que terminó reinando. Asia Oriental es una de las zonas más extensas y pobladas del mundo, así que aquí se encuentran algunos de los gigantes demográficos del planeta, como China, India. ¿Bien? China es el idioma más hablado, con más de 400 millones de habitantes. Bien, y bueno, después tenemos, son además países con civilizaciones muy antiguas, excepto Japón, Corea, Taiwán, todos los países pertenecen al tercer mundo. Bien, ahora voy a sacar acá. Y ahora voy a volver a ver la historia. Bien, vamos a entrar ahora. Dijimos que teníamos más de 1400 idiomas, ¿bien? Que no son los idiomas oficiales, obviamente, sino que son también, por ejemplo, en China tenemos el chino mandarín, tenemos el chino cantonés, que es otro idioma que es más complicado incluso, que es el que hablan en Hong Kong, pero el oficial es el chino mandarín, pero hay más de 200 dialectos. Así que probablemente cuando uno encuentre una persona en la calle va a estar hablando un dialecto de su región. Bien, es como si uno, no sé, estuviera en una provincia del país, no, ni siquiera en una provincia, más chico todavía, casi en una ciudad y te cruzas a la otra ciudad y hablan otro idioma. Bueno, dice dialecto, pero son muy distintos, extremadamente distintos. Bien, vamos a ver un poquito acá el tema de la comparativa. Tenemos también los idiomas de Medio Oriente que son también complicados. Bueno, vamos a hacer ahora un análisis comparativo del chino, del coreano y del japonés. Repito, hay muchos más idiomas asiáticos que después, si tenemos tiempo, le vamos a dar un poquitito más de atención, pero vamos a enfocarnos en estos tres que son los que más llaman la atención por la escritura sobre todo. Bien, tenemos los antecedentes y orígenes. Dice que el chino, el japonés y el coreano pertenecen a tres familias lingüísticas distintas. Sino-tibetano, es el chino, el japonés es propio, bien, y coreano del coreano también. Si bien existen algunas similitudes lingüísticas entre los dos idiomas, difieren en gramática, vocabulario y pronunciación. Bien, son completamente distintos, completamente distintos. Si bien entre el chino y el japonés comparten lo que los japoneses llaman kanji, que ahora lo vamos a ver, y serían los hanzi de chinos, son completamente distintos.
en todo, en sonido, por más que, bueno, los que no lo sepan de afuera parece que fueran todo lo mismo, nada que ver. Con registros escritos que datan de hace más de 3.000 años, el chino tiene una larga historia. Bien, el chino es el que tiene, el que tuvo desde, el primero que tuvo escritura, vamos a decir. ¿Bien? En su momento era el único que tenía escritura también. Que vamos a ver que por eso es que el japonés tiene como préstamos del chino. Es el sistema de escritura de uso continuo más antiguo del mundo, con un importante impacto cultural e histórico en el este de Asia. Dice que por el contrario, el japonés se desarrolló independientemente del chino y tiene su propio conjunto de sistemas de escritura. Ahora los tiene. El japonés en su principio era un lenguaje oral. Bien, el coreano también era solo oral. El chino era el que tenía la escritura. Por eso, bueno, dice ahora, adoptó el sistema de escritura chino conocido como kanji. Kanji se conoce en Japón, pero también creó dos alfabetos fonéticos, hiragana y katakana, para representar palabras y elementos gramaticales nativos del japonés. Bien, a pesar de estar muy influenciado por la cultura china, el coreano tiene sus propios sistemas lingüísticos y de escritura distintos. Bien, de nuevo, lo que les decía. China era el primero que tuvo escritura. En un momento era el único. Tanto el coreano como el japonés eran idiomas orales, no tenían escritura. ¿Qué pasa? Quisieron implementar con el tiempo una escritura y como que pidieron prestados la escritura que tenían conocida, que era la china. ¿Qué pasa? Difieren tanto estos idiomas entre sí que el japonés tuvo que crear símbolos, que ahora los vamos a detallar, símbolos para representar esa flexión, que no la tiene el chino, que sí la tiene el japonés, esa flexión con otros símbolos. O sea, tenemos un holograma, que es un concepto, una idea, con toda una seguidilla de símbolos fonéticos. Se hicieron un lío tremendo. En cambio, los coreanos, cuando vieron los caracteres chinos, dijeron, no, imposible, y los devolvieron. Entonces crearon también su propio sistema de sonidos, ¿bien? De símbolos que representan sonidos, a eso me refiero. Los lingüistas no están de acuerdo sobre los orígenes del idioma coreano, pero se cree que evolucionó a partir de la lengua altaica que se hablaba en el noroeste de Asia. Bien. Vamos a ver un poco las características. El chino es un idioma tonal con 4 tonos, bien, algunos dicen con 5 tonos, eso lo vamos a ver bien el viernes. Existen 4 tonos y el neutro, que sería el que no tiene tono. El significado de una palabra puede variar según el tono que se utilice. También tiene un sistema de clasificación robusto y una conjugación de verbos relativamente simple. Bien, esto es lo bueno del chino. Tiene una gramática, bueno, no sé si decir simple, porque para uno entenderla tiene que entender un montón de pensar prácticamente distinto, pero sí que al no tener las flexiones, que son estas em, continuación de las raíces de las palabras que tanto complican, al no tener este tipo de flexiones, hace que la gramática sea más fácil. Pero, ¿qué pasa? Tenemos lo que son los tonos, ¿bien? Y una pronunciación bastante difícil. ¿Bien? El japonés es un idioma aglutinante, las palabras se forman añadiendo sufijos a las raíces de la palabra. Bueno, eso es más o menos aglutinante, por ejemplo, es el alemán también. Cuenta con un sofisticado sistema de niveles honoríficos y de cortesía que añade matices de idiomas. Bueno, esto también es algo que no lo tenemos, en el español tal vez un poco, pero no tanto, y por ejemplo en el inglés casi nada. Entonces, cuando uno tiene que aprender estos idiomas, tiene que aprender cosas que no tienen equivalente en su propio idioma. El coreano es un idioma aglutinante también, con algunas similitudes con el japonés. Utiliza extensamente los honoríficos y el discurso formal y tiene una estructura de oración sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto, verbo. Bien, esa es también algo complicado. Eso también lo tiene en japonés, lo del sujeto, sujeto, objeto, verbo. Lo tiene el alemán también.
que es la de no el sujeto, verbo y objeto como tenemos nosotros. Yo como torta. Yo como torta. ¿Bien? Yo torta como y con algunas palabritas partículas lingüísticas. Bien. Lenguaje y cultura japonesa. Vamos a arrancar viendo un poquito de japonés. El idioma japonés es conocido por sus características únicas y su gramática distintiva. Bien, gramática con flexión. Hace énfasis en el contexto. Los temas se omiten con frecuencia en las oraciones japonesas que se basan en gran medida en el contexto para transmitir significado. Para los hablantes no nativos que no están familiarizados con el contexto cultural y lingüístico, esto puede dificultar la comprensión del japonés, ya, como en los tres. Bueno, otra característica distintiva es el uso extensivo de los niveles honoríficos. Bueno, eso es lo que veníamos diciendo. Dependiendo de la relación social entre el hablante y el oyente. Bien, esto me recuerda a, por ejemplo, voy a contar un dato curioso. Por ejemplo, en el español, en el inglés, ¿no? Uno dice, yo tengo un tío, no, la palabra tío es única, la palabra hermano es única. Bueno, en estos idiomas tenemos palabras distintas por si el hijo es, no, si el hijo, perdón, si el hermano es el hermano mayor, si el hermano es el hermano menor, si el tío es de parte del padre, si el tío es de parte de la madre, si el abuelo es de parte de... O sea, tenemos que aprendernos, por ejemplo, para lo que es los miembros de la familia, un montón de palabras. ¿Ven? Un montón de palabras más. No existe el hermano. Es el hermano mayor, el hermano menor, el tío de parte del padre, el tío de parte de la madre. Y también tiene un tinte bastante cultural en el sentido de que todo lo que viene de parte del padre tiene más honor. ¿Bien? Como que tiene más honor y cuando uno, por ejemplo, habla de su familia, si yo tengo que describir mi familia y decir, bueno, tengo mi mamá tiene tal de edad, no sé qué, no, tengo que empezar por el padre. Bien, después, si tengo que hablar de mis hermanos, tengo que empezar por un hermano, no por una hermana. Bien, o sea, también es algo importante que destacar. Dependiendo de la relación social del hablante, también, bueno, esa es otra. No es lo mismo preguntarle la edad a una persona mayor que a un niño. Uso otra forma. ¿Bien? Uso una forma más honorífica de preguntarle a una persona mayor la edad. El nombre también. Por ejemplo, en chino yo digo cuál es su valioso apellido. Y tengo que preguntar a una persona mayor. Ahora a un niño no, es distinto. Por ejemplo. Bien. Bueno, acá la diferencia entre caracteres chinos y simplificados y tradicionales. Lo que yo aprendí, yo enseño, es el simplificado. Lo que hoy en día se usa como idioma oficial es el chino simplificado, no el tradicional. ¿Qué sería tradicional y qué sería simplificado? El tradicional, vamos a decir, es el que se usaba hasta hace 40 años atrás. ¿Bien? ¿Qué pasó? El gobierno chino lo que hizo fue intentar hacer caer los números del analfabetismo, simplificando un poco el idioma. Imagínense, si hay analfabetismo en idiomas donde tenemos que aprendernos 20 y pico de letras, imagínense en idiomas donde tenés que aprender miles y miles de caracteres con 10 trazos cada una. Es más normal que haya analfabetismo, ¿no? En un idioma así. Entonces, bueno, para evitar el analfabetismo, incluso también se propuso, que ahora vamos a ver lo que es, usar el pinyin, que es la parte únicamente fonética, con nuestras letras, para simplificar todo aún más. Pero ¿qué pasa? No se aceptó eso porque significaba una pérdida cultural importante. ¿Ven? Vamos a decir la verdad, son hermosos los caracteres chinos. Hubiese sido aparte tienen una carga cultural muy importante. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se simplificó. O sea que el carácter que tenía capaz que 12 trazos
pasó a tener 5. ¿Bien? Entonces es más fácil de escribir, más fácil de memorizar. Bien, dice que tiene menos trazos, bueno, lo que le decía recién, más fáciles de escribir y de reconocer. En cuanto a esto, eh, tengo para mostrar, que se los voy a mostrar ahora, tengo para mostrarles un poquito también lo que fue. Primero les voy a mostrar la evolución. Bien. Les decía que en una de las clases anteriores, que lo que era los principios de los caracteres chinos eran prácticamente escritura rupestre. Bien. Tenemos estas escrituras muy primitivas que representaban tal cual la luna, las montañas, el agua, los ríos, los árboles. ¿Bien? Después tenemos lo que es la de sello, que fue la que le siguió, ¿bien? Que es la que hoy en día se pone como sello rojo, no sé si alguna vez lo vieron. Se sigue usando para sellar, ¿bien? Que ya tenía un poquitito más de trazos, ¿bien? Un poquito más de... Era la lluvia, que es el quinto, que es la lluvia, y acá ya se empieza a poner un poquito más cuadrado, ¿bien? Para hacerlo un poquito más... eh, transformarlo más en escrito. Después tenemos el siguiente, ¿bien? Que tenemos, bueno, el primero que es el R, que es el sol, Yue, tenemos la luna, ¿bien? Shan, la montaña, Shuai, agua, y lluvia. Después tenemos, bueno, Mu, el árbol. ¿Ven el árbol cómo fue evolucionando? ¿Bien? O sea, representan las ramas prácticamente. Las montañas son los picos de la montaña. Bueno, hasta llegar a, tenemos acá el tradicional, ¿bien? Que acá no se nota tanto, no son tan complicados porque estos son los caracteres más básicos, es decir, sol, agua, ¿bien? Por eso no parecen tan complicados. Em, pero, bien, empezaron así. Ahora, bueno, tenemos también existe la cursiva china, bien, que es la que se hace con trazos con una pluma sin levantar la pluma. Y está la caligrafía china también, que se hace con pincel, que es muy bonita, que es un arte prácticamente. Bueno, pero ¿qué pasa con los caracteres chinos? Aunque se hayan simplificado, lo que está pasando hoy en día es lo siguiente, que yo una vez se lo pregunté a un chino, y digo, ¿te acordás de los caracteres chinos? ¿En serio te acordás de los caracteres chinos, de cómo trazarlos? Porque yo como estudiante, horas y horas, pasa un fin de semana y no estoy en contacto con los caracteres y es algo de estar horas y horas y horas aprendiéndolos. Entonces yo le dije, ¿y ustedes se los acuerdan realmente? Y me dijo, no, se nos olvidan también. Entonces, ahora vamos a ver esa problemática de los caracteres, para que los estudiantes también no se frustren pensando que solamente ellos se los olvidan. Voy a sacar.
contador de Ujú. historias. Escuchen esto. Resulta que el uso extendido del pinyin en China, ese sistema de escritura de los ordenadores y teléfonos móviles, puso en estado de alerta a los maestros de las escuelas del gigante asiático, debido a que se están perdiendo los bellos caracteres de su sistema gráfico y los alumnos no solo escriben cada vez peor, sino que vienen olvidando cómo plasmarlos en una hoja de papel. Toda la culpa la tiene el pinyin, ese sistema de transcripción fonética del chino mandarín reconocido como oficial en la República Popular China. Valga aclarar que en lugar de utilizarse los caracteres chinos que normalmente no regalan información acerca de la pronunciación, se usan letras del alfabeto latino para escribir fonéticamente las palabras. Esta es la razón para que se usen en la introducción de caracteres chinos en los teclados y permitir la escritura rápida en los ordenadores. Todo un sistema que se creyó serviría muchísimo en los procesos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, pero que tiene a los maestros de las escuelas chinas con los pelos de punta, debido a que los alumnos escriben cada vez peor y los jóvenes están olvidando cómo plasmar los símbolos chinos que hacen tan grande y hermosa su cultura. Chao es una profesora china que a diario realiza dictados de palabras a sus alumnos con la intención expresa de que estos memoricen los caracteres de su extensa lengua, pero no los 100.000 que existen en el mandarín, ya que les sería imposible memorizarlos todos, aunque sí los 4.000 que tienen identificados como indispensables para escribir correctamente. Cuando son pequeños, la única manera de aprenderlos es memorizándolos. Lo que es de conocimiento general es que cada carácter chino tiene la cualidad de expresar distintos significados, dependiendo de los otros que lo siguen o complementan. Sus múltiples combinaciones los hacen miles de cosas diferentes y esto lo convierte en un sistema de escritura bastante complicado. Es por ello que 50 años atrás se introdujo el pinyin, basado en el alfabeto romano, y resultó ser de gran ayuda, pero como todo remedio, este tiene la contraindicación de hacer que los chinos de hoy olviden su propio alfabeto. Este es un fenómeno que nos pasa tanto a los jóvenes como a los mayores. Dicen los chinos que sin el pinyin no se hubiera podido convertir el mandarín en la lengua nacional de su país, porque a través de él se logró simplificar los caracteres e idear un nuevo alfabeto fonético para así también erradicar el analfabetismo en China. Pero ahora es todo un problema gigantesco. De acuerdo con resultados estadísticos realizados por autoridades de la educación en China, son los mismos alumnos los que confiesan no recordar los caracteres que usualmente las generaciones anteriores no tenían dificultades para memorizar y poder escribir correctamente. Para que no se me olviden, pienso que son dibujos. Ahora el lío parece de nunca acabar, porque pese a su evidente ayuda en la época actual para hacer más comprensible y práctico el idioma, se discute que el pinyin sea fundamental para los que quieren aprender chino, porque los caracteres no dan información sobre cómo se deben pronunciar las palabras. En su defensa, se dice que el pinyin es la herramienta principal para unificar los distintos dialectos en un solo idioma, tal y como lo hace con el mandarín. Y en las escuelas sufren porque aquel sistema les sirve de excusa a los jóvenes que sienten pereza de aprender esa infinidad de símbolos del alfabeto chino y se convierten en alumnos realmente malos para leer y escribir. Bueno, estábamos viendo el tema del pinyin, pero ¿qué es el pinyin? Porque fue un poco confuso, porque lo
mezcló un poco con el tema de las tecnologías. El pinyin es algo que se creó después, ¿bien? Fue una forma, bien como hablábamos de la lingüística aplicada en clases anteriores. Bueno, en este caso se aplicó bien la lingüística porque buscaron una manera de crear una fonética, ¿bien? Hablábamos también en las clases pasadas de lo que era fonética y la diferencia entre fonética y fonología, bien. La fonética crea un conjunto de símbolos, en este caso también de acentos, para representar esos caracteres que, como bien decía el video, son un signo lingüístico, vamos a decir, una unidad de significado. Son una unidad de significado, ¿bien? Un signo lingüístico. Son el signo lingüístico modelo porque representan algo, como veíamos antes, representa la montaña, por ejemplo, ¿no? Tiene un sonido también, o sea, si ellos ven el carácter, se les representa un sonido también, ese era el significado y significante, el símbolo lingüístico de Saussure. Ahora, ¿qué pasa? A mí no se me representa esa, ese sonido, ¿bien? Se me puede llegar a representar la imagen, aunque hoy en día ya con todas las modificaciones que tuvo ese carácter, no, ni siquiera se me va a representar tampoco tal vez la montaña. Tal vez si lo veo digo, no, esto no es una montaña, esto son 3 dedos, no, no parece una montaña. Bueno, pero mucho menos el sonido. ¿Qué pasa? El carácter no te indica ningún sonido. No hay un trazo que me diga esto es una P, esto es una A, no existe. Solamente lo que yo veo es un significado. El sonido no me lo indica el trazo. Entonces, para eso se creó el pinyin. Pinyin es la fonética del chino. Esa fonética usa nuestras letras. ¿Ven? Lo que decía el vídeo era que por ese pinyin, en realidad yo diría más que nada por las tecnologías, no por el pinyin, porque gracias al pinyin es porque de la forma que yo pude aprender chino. Si no fuese por el pinyin no hubiese aprendido chino. Si no fuese por el pinyin yo no puedo enseñar chino tampoco. ¿Bien? Entonces, el tema son las tecnologías. ¿Qué pasa? Yo entro en un traductor. Yo no hago todos los trazos. O entro, por ejemplo, que yo también lo tengo en el celular. eh, en el tablero tengo el idioma español y tengo chino también. Entonces, ¿yo qué es lo que introduzco en ese teclado? El pinyin. ¿Bien? El pinyin busco dentro de los... porque se me va a desplegar varios caracteres y yo elijo cuál de ellos es. No lo trazo. Entonces, al no tenerlo que trazar nunca, porque hoy en día casi no se escribe a mano, a nosotros también nos pasa, casi no escribimos a mano, pero como nosotros tenemos veintitantos de letras, no nos vamos a olvidar cómo escribir a mano. Ahora, estamos hablando de 100.000 caracteres. ¿Bien? ¿Qué pasa? Tampoco es que una persona se sabe 100.000 caracteres. 100.000 caracteres existen. Una persona, vamos a decir, no profesional, puede llegar a saber se puede llegar a pasarla bien en la vida entre 5.000 y 10.000 caracteres. Bien, ya, mientras más culto quieras ser, más vas a tener que aprender. Es más, si yo, por ejemplo, estudio medicina, va a haber como una materia aparte que tengo que aprender, que son cómo se escriben el vocabulario de mi carrera. ¿Bien? ¿Cuáles son los caracteres del vocabulario de mi carrera? Porque no es que lo sé. Yo, en cambio, puedo escribir la palabra clavícula. La puedo escribir. El chino no lo puede escribir. ¿Bien? Esas son las complejidades que tiene y por eso también es tan fácil que haya analfabetismo. Bien, eso era un poco el tema de los caracteres. El pinyin, bueno, es el sistema fonético del idioma chino, que es lo que les explicaba recién.
Es especialmente útil para hablantes no nativos que aprenden chino mandarín porque proporciona una forma estandarizada de representar los sonidos. Bien, el pinyin es algo que también lleva un tiempo aprenderlo, pero es necesario. Tenemos sistemas de escrituras distintivos del idioma chino, japonés y coreano se encuentran entre los aspectos más fascinantes. Bien. Del chino, vamos a decir, son los únicos que tienen hologramas, que son los que expresan ideas. Los demás expresan sonidos. Los caracteres chinos conocidos como Hanzi o Kanji, en realidad la palabra es Hanzi. Kanji es como lo llaman los japoneses a los caracteres chinos. Se utilizan, bueno, Hanzi, después lo vamos a explicar el lunes, viene de la etnia Han. Estos caracteres representan palabras o conceptos, bien lo que venías diciendo. Se escriben en formato cuadrado, bien es otra cosa importante. De derecha a izquierda. En realidad se puede escribir de izquierda a derecha también, bien. Antes, en la antigüedad se escribían también a lo largo, pero bueno, eso ya es algo más religioso, bien, más antiguo. Pero lo que también es otra característica de la escritura china es que es todo junto, no hay espacios entre palabras. Bien, uno tiene que saber cuál es el espacio cuando habla. Bien, lo que sí, bueno, formato cuadrado, todos los formatos tienen que ser de igual tamaño, por más que un carácter tenga muchísimos más trazos que el otro. Hay caracteres que tienen un solo trazo, bueno, igual tiene que ocupar el mismo cuadrado que ocupa el otro que tiene 12 trazos. Bien. Bien, la escritura japonesa combina caracteres chinos conocidos como kanji con dos alfabetos fonéticos. Bien, alfabeto fonético sería, por ejemplo, como el que tenemos nosotros. Pero la diferencia es que estos alfabetos son sílabas, no letras. Bien. Tenemos el hiragana, que es un sistema de escritura japonés que se utiliza para representar palabras nativas de japonés. Bien, ahí vamos a ver otra gran diferencia, que el japonés tiene muchísimos préstamos, muchísimos extranjerismos, lo que el chino no. Hasta incluso tiene, que vamos a ver ahora, un alfabeto fonético exclusivamente para los extranjerismos. Bien, por eso que decimos, el hiragana es un sistema fonético que representa las palabras que son japonesas. Y después tenemos el katakana, que es el que se usa para los préstamos, nombres extranjeros, énfasis, etc. Bien, a diferencia del chino y japonés, el coreano tiene su propio alfabeto conocido como Hangul. Bien, es lo que les contaba antes. Los japoneses sí adoptaron, tenían solamente el lenguaje hablado, como los coreanos también, sí adoptaron caracteres chinos. Los coreanos lo vieron como muy difícil y no los adoptaron. Crearon un sistema también fonético, pura y exclusivamente fonético, de palitos, trazos así, bolitas, que representan partes consonantes y partes vocales. Como el Hangul es un alfabeto característico, cada letra representa un sonido distinto. Bien, también son, ojo, de acá dice cada letra, pero también son sílabas. Cada parte tal vez representa como si fuese una letra, pero son sílabas en sí. Está escrito en línea recta, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sí también es esa otra cosa. Hangul se creó para ser simple y fácil de aprender y usar. Esa es una facilidad del coreano, sí. Y ha recibido elogios generalizados por su claridad y estructura lógica. También, claro, eso es bueno que tenga una estructura lógica porque ayuda a aprenderlo más fácil. Bien, tenemos las características del idioma chino. Tenemos muchísimos dialectos y variaciones regionales. Incluso dentro del mandarín, por ejemplo, yo digo, no sé, el verbo ser shi, y algunos que dicen sí o s. ¿Ven? O sea, le cambia mucho eso sería la fonología. Bien, recordamos que fonología y fonética son dos cosas distintas. Bien, el mandarín se basa en el dialecto de Beijing, y es la lengua franca del país. Bien, no sé si en el mismo video
decía Pekín, bien, con P y K, porque bueno, antes se tenía otro sistema fonético, bien, ahora se cambió, por eso ahora Pekín se escribe así, y mucha gente dice Beijing, pero en realidad se dice Beijing, que es la forma en la que siempre se pronunció el famoso Pekín, pero como cambiaron las reglas fonéticas, se llegó a un acuerdo y ahora se escribe así, ¿bien? Eh, bueno, esa es la lengua oficial, digamos, el mandarín es la lengua oficial. Dice, como el chino es un idioma tonal, el contorno de tono de una palabra puede cambiar su significado. Totalmente. Tenemos una palabra que obviamente en carácter es completamente distinta, pero en sonido tiene la misma parte consonante, la misma parte vocal, pero tiene distinto tono. Bien, por ejemplo, no sé, digo, ma, eso significa mamá. Ahora digo, ma, y significa caballo. Bien, tenemos la M, la A en pinyin, pero tenemos distinto tono, y ahí nos cambia completamente el significado. Y por supuesto en carácter, si lo ves, es completamente distinto también, porque el carácter lo que transmite es idea. Bueno, tiene 4 tonos, ascendente, descendente, sí, el neutro, el que no tiene tono, el 1, el 2, el 3 y el 4. Que eso lo vamos a ver el lunes y también lo vamos a ver en la clase abierta de chino para SCAM el jueves 31 a las 19 horas. Para los hablantes no nativos, dominar estos tonos puede resultar difícil porque una leve mala pronunciación puede provocar malentendido. Totalmente. Bien. Bueno, es muy relacionado con la cultura, el respeto por los ancianos, los valores familiares, la importancia de la educación. Bien, se plasma muchísimo en el idioma. El confucianismo, una filosofía desarrollada por Confucio, ha tenido un impacto significativo en los valores y normas sociales chinos. Bien, bueno, tenemos la pintura, la caligrafía, la ópera. También vamos a ver ahora el tema de los refranes. Bien, tenemos sistema de escritura chino. Bueno, como dijimos antes, se basan los Hanzi. Son lologramas que representan palabras o conceptos. Cada sílaba, eso es muy importante también, que siempre me lo preguntan. Cada carácter representa una sílaba, no es una letra. ¿Ven? No es que, ay, ¿cómo es la A? No, es una sílaba. Entonces, y los nombres, es otra cosa que me preguntan, ¿cómo es mi nombre? Los nombres que vienen de otras ramas de idiomas completamente distintos, por ejemplo, no sé, yo quiero decir cómo se dice Mariana. Va a ser van a buscar un carácter que sea femenino y que para ellos suene parecido a Mariana. Pero no es que hay una palabra que diga Mariana realmente, porque no es no es un nombre de ellos. ¿Bien? Entonces no existe, para ellos los tienen que crear. Generalmente cuando uno va allá, por ejemplo, a estudiar, el mío, por ejemplo, que yo soy georgina, me lo dijo un chino, Chiaona, Chiaona, nada que ver, ¿no? Ustedes si lo escuchan dicen nada que ver con georgina. Bueno, para ellos lo más similar a georgina es eso. Y los caracteres van a ser obviamente caracteres que tengan alguna simbología femenina. Por ejemplo, no sé, que te digan pequeña nube. ¿Bien? Ese va a ser el carácter que no tiene nada que ver con tu nombre, pero es femenino para ellos y suena parecido. Pero lo tenés que buscar, lo tenés que crear. ¿Bien? No hay algo sí, por ejemplo, los David, ¿no? Los nombres más comunes sí ya tienen su forma, sus caracteres elegidos para eso. Pero no hay una equivalencia real. Bien, desde la década, sí, bueno, fue más tiempo de lo que yo les dije. Yo les dije 40 años, pero no es más. Dice, desde la década de 1950 los caracteres simplificados se introdujeron en China continental para aumentar las tasas de alfabetización y simplificar el sistema de escritura. Los caracteres chinos tradicionales todavía se utilizan en Hong Kong, Macao, Taiwán. Bien, esa también es otra complicación. En Taiwán tenemos
lo que es los caracteres tradicionales. Bien, uno cuando ve, yo por ejemplo hoy en día me doy cuenta si es de Taiwán o no, si es algo, obviamente si es algo de ahora. Me doy cuenta si viene, por ejemplo, de Taiwán porque tiene caracteres tradicionales. Y en Hong Kong está el cantonés, ¿bien? Que es un idioma muy difícil, un idioma completamente distinto, que tiene incluso más tonos. Tenemos, bueno, un poco del tema del tratamiento respetuoso, ¿bien? Tradiciones japonesas como, bueno, el japonés tiene un montón de tradiciones, como de rituales, así. El ikebana, arreglo floral, el bonsai, bien, ese es muy conocido. Bien, decíamos, ahora vamos un poquito a lo que es el japonés. Tenemos tres, en realidad cuatro cosas que ver. Kanji, dijimos, era el hanzi, el préstamo de los chinos, que ellos lo tomaron, bien, como propio, pero tuvieron que inventar este hiragana y katakana como para poder hacer la flexión. El kanji es un sistema holográfico de inspiración china en el que el carácter representa una palabra o un concepto. Los caracteres kanji suelen tener varias lecturas según el contexto, también esa es otra cosa. Va a sonar distinto tal vez dependiendo de la palabra. Y memorizar miles de caracteres requiere tiempo y esfuerzo. Bien, acá tenemos lo que es el kanji, por ejemplo, que serían los caracteres tomados del chino. Bien, muchos coinciden, muchos no. Son caracteres de paso que quedaron tradicionales, o sea que quedaron con muchos trazos. Bien. El hiragana, bueno, esos son los kanji. El hiragana es un alfabeto fonético, que esto es lo que yo les digo que se creó a propósito para poder hacer la flexión de ese carácter, porque el chino no tiene flexiones. Se utiliza para conjugaciones verbales, gramáticas y palabras nativas de japonés. Se compone de 46 caracteres. O sea, el hiragana es fácil de aprender, digamos. Tiene una apariencia redondeada y fluida. Es el siguiente. Este es el alfabeto hiragana. Como les decía, es fonético, o sea que no es que esos trazos me representan la luna, no, representan una sílaba, un sonido, ¿bien? No es una letra, es una sílaba. Katakana es el que yo les decía antes, que el japonés sí toma muchos préstamos extranjeros y creó un alfabeto para esas palabras extranjeras. Bien, y bueno, después tenemos el furigana que se creó precisamente por la complejidad de los kanji. Bien, ¿qué pasa? Obviamente muchos no se acordaban cómo se pronunciaba un kanji, o si se pronunciaba distinto en esta palabra o no, entonces se creó el furigana, que es como una especie de machetito, ¿no? Arriba del kanji, para recordarme cómo se pronuncia. Imagínense la complejidad. Bueno, este es el katakana, que es para los extranjerismos. Por ejemplo, un extranjerismo que se me viene a la mente ahora, ratio, es de la palabra radio. Bien, se va a crear con estas sílabas, tres de estas sílabas. Y bueno, esto sería lo que es el furigana. Es una ayuda a memoria que se escribe chiquitito arriba del kanji. Bien. Estos dos kanjis, ¿qué significan? En japonés, Nihon es Japón. En chino se usan los mismos caracteres, se dice Ruben, que tenemos el sol y la raíz, que sería de donde sale el sol. ¿Ven? Fíjense todo el significado que hay detrás. Y el furigana, acá me dice, esta es la primera sílaba, se pronuncia ni, y estas dos, nihon. ¿Bien? Ayuda a memoria para recordar cómo suena.
Bien, y después tenemos el idioma coreano, también conocido como Hangul, Hangul. Es el idioma oficial en Corea del Norte y el Sur, lo hablan alrededor de 75 millones de personas y tiene una estructura fonética distinta. Bien, tienes menos sonidos distintos de consonantes y vocales que otros idiomas, lo que facilita el aprendizaje y la pronunciación de los hablantes no nativos. Bien, en fonética les puedo decir, les puedo asegurar que es más fácil pronunciar el japonés, pronunciar el coreano es más fácil que el chino. Pero en la parte gramatical, las flexiones hacen que, por ejemplo, se tenga una gramática más complicada del japonés, del coreano. La gramática coreana se usa en la estructura de oración, sujeto-objeto, sujeto-objeto-verbo, bien lo que les decía antes, que a diferencia de la estructura sujeto-verbo-objeto utilizada en el inglés, que también se utiliza en el castellano, esto hace que las oraciones en coreano parezcan a veces al revés para los angloparlantes. Bien, el Hangul es el sistema de escritura coreano, que también es un alfabeto de sílabas, pero con unas estructuras bien calculadas, bien pensadas. Por ejemplo, no es que signifique eso, pero por ejemplo el palito acá y la bolita es, sumo esto y esto, es un po, por ejemplo, ¿no? Es así, bien estructurado. Fue creado después, obviamente, del lenguaje hablado, porque en un principio, repito, era solo hablado. ¿Bien? Fue fundada en el siglo XV por el rey Sejong el Grande para aumentar las tasas de alfabetización y prácticamente toda esta parte se hizo por eso. ¿Bien? Como el Hangul es un alfabeto característico, cada carácter representa un sonido distinto. Los caracteres fundamentales, conocidos como chamo, se combinan para formar sílabas. Bien, caracteres se refiere a dentro del que hay que diferenciar. El carácter chino es todo, y esto, lo que caracteres se refiere a cada parte, lo que sería un trazo en los demás caracteres. Bien, tiene una estructura lógica. Bien, eso es muy bueno para aprender. Bien, voy a mostrar ahora cómo se vería el... Bien, dijimos que lo que es el coreano y el japonés, salvo la parte de kanji, es más fácil de pronunciar y más fácil de memorizar. Bien, estamos hablando de símbolos acotados. Símbolos acotados y para lo que es nuestra lengua, nuestra garganta y todo eso son más fáciles de pronunciar que el chino. A ver, les voy a mostrar. Bien, mientras se abre eso. El coreano dice que es un idioma con acento de tono, lo que significa que cambiar el tono o la entonación de las palabras puede... Estos son, sacando el japonés que decía que lo que tenía era que por ahí había que alargar sílabas, em, son tonales, que eso es lo que por ahí complica un poco todo, pero... Ahora lo dejo de compartir y... ¿Mm? Ahí está. Bien, ahí pueden ver
lo que es, por ejemplo, fíjense qué trazos más fáciles de que lo puede aprender casi cualquiera. Bien, son derechos, bien, son mucho menos complicados, porque hay una parte que, bueno, que ahí no la agregué porque tal vez ya era mucho detalle, y es que el carácter no solo que uno se lo tiene que aprender de memoria, y no hay nada que de ninguna regla que te diga esto va así porque por algo, no, hay que aprenderlos de memoria. Encima de eso, cada trazo tiene su dirección. Entonces, yo por ejemplo veo algo que es como una comita para mí, ¿bien? Y yo la tengo que empezar de arriba a abajo, no es lo mismo empezarla de abajo arriba, tal vez la otra parte empieza de costado para allá, ¿bien? Eso es muy complicado. En cambio, fíjense lo que es estos alfabetos con sonidos, que de paso son sonidos bastante... Sí, hay algunos que pueden llegar a ser muy similares y llevar a la confusión, pero son bastante también fáciles de pronunciar. Entonces yo, o sea, eh, solitos también representan algo completamente sonoro y nada más, pero yo uniendo vocal y consonante formo una sílaba. ¿Bien? O sea, ustedes no van a ver por separado, no van a ver estos caracteres, lo van a ver juntos, pero hay una combinación lógica entre sonido y escritura, lo que en el idioma chino, por ejemplo. Bien, vamos acá. Bien. Sí, ya se ve, sí. Bien, estamos acá. Bueno, en cuanto a lo que es pronunciación, yo les decía, es más fácil, de los sonidos son más fáciles tanto en el japonés como en el coreano. El chino tiene muchas complicaciones, tiene sílabas en las que la posición de la lengua tiene una forma muy, que nos representa a nosotros algo muy antinatural, y les pasa también a ellos. Yo tengo alumnos chinos que no pueden pronunciar la R, por ejemplo. No, no hay forma de que la puedan repetir, por más que se las estés diciendo, no, la transforman en una L, se te queda mirando, no hay forma, ¿bien? Y eso nos pasa también a nosotros con los sonidos de ellos. Bien, esta parte. Bueno, el orden también, bueno, es otra cosa que vamos a ver bien el lunes cuando demos el tema del chino, ¿bien? Hanyu. Por los que no sepan lo que es Hanyu, es el chino mandarín. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y nos vemos el lunes. Y también, bueno, si les interesan los idiomas asiáticos, nos vemos el jueves 31 de octubre en la clase abierta de chino mandarín. Claro que sí, maestra, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, la verdad, de este idioma que considero que es como, pues a la vez, no sé, bonito también, ¿no? Es muy, muy interesante. Muy lindo, sí, sí. Y la verdad, sí, ya estoy emocionada de que llegue el jueves para esta clase, que siento que vamos a profundizar aún más. Entonces, voy a compartir rápido aquí el link en el chat por si a Ujú, nuestra perfecto. compañera Isabel le interesa ingresar a esta clase muestra, es totalmente gratis. A ver, lo voy a buscar aquí. Y no se asusten, porque no es imposible aprenderlo, ¿no? Por más que tal vez lo vean así como muy inaccesible, es un idioma hermoso. Que Sí, tiene no, ambos.
¿No es difícil de aprender, maestra? Difícil puede ser, pero no imposible, y al ser tan bello, uno después como que no lo siente como una tortura. Lo siente lindo. A mí me pasó eso. Pues ya estaremos probando el día jueves 31. Isabel, estás cordialmente invitada. Es esto una clase prueba y es totalmente gratis para que si te animas, ahí estamos en contacto junto con la maestra. Maestra, mil gracias. Es un honor de verdad estar toda esta semana con usted, que nos esté empapando de su vasto conocimiento. Las lenguas siempre van a ser algo impresionante, ¿no? El cómo se conecta el mundo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Nos vemos sin falta el día lunes. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Excelente adiós. noche. Que tengan una buena noche.